sea, los tratantes no van a llegar así con: "Vente, te voy a explotar". No te van a violentar. Claro, Van a utilizar distintos mecanismos para engancharte, para enamorarte, claro, para atraparte, para que confíes en ellos, y una vez teniendo tu confianza, van a usar esa confianza para manipularte. claro. Y esto fue lo que hizo mi hermanastra conmigo. Ella, eh, gana mi confianza, no me deja ir con mi padrastro y todo el tiempo me manipula. La trata es eso, es la trata no es solo la explotación. La trata es el proceso donde se engancha a la persona, Claro. se capta, se retiene y se recibe, después, bajo un método de coerción, ya sean mentiras, manipulación, enamoramiento, se le va a obligar a que acepte su explotación. Y Claro. todo ese proceso lo pasa a la víctima con el fin de ser explotado. Ujú. Y puede ser en esas formas de explotación. Como mujeres, vivimos en una constante reinvención y en el camino nos encontramos con historias que nos enseñan y nos inspiran. Por nosotras. Nuestra invitada de hoy es Mixi Cruz Mendoza, una sobreviviente de trata de personas y hoy en día una activista, conferencista y una mujer admirable que transformó su dolor en ayuda, protección, cuidado y educación para otras mujeres. Nixie, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos un poco de tu historia. Sin duda es admirable. Este espacio es tuyo. Te escuchamos con respeto, con mucha admiración y con muchas ganas de saber quién eres hoy en día, qué es lo que has logrado y de verdad no me queda más que nuevamente agradecerte que hayas aceptado estar este día con nosotras. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí y gracias por el espacio y por la oportunidad de prevenir a las demás mujeres y a los niños y niñas. Totalmente. Mitzi, comencemos por el principio. Nos gustaría saber un poco quién es. ¿Quién es Mitzi? Háblanos un poco de ti, dónde naciste, dónde creciste, si tienes hermanos. Justamente vi que recientemente abriste tu canal de YouTube, donde este primer video que se los recomiendo que lo vean porque justamente es esa presentación donde pueden conocer un poquito más de quién es Mitzi, ¿no? Pero cuéntanos acá. Gracias. Pues nací en el Estado de México, estoy registrada en Huehuetoca, está muy lejos. Y bueno, me crecí en un pueblito, bueno, con mi mamá viví en varias partes del Estado de México. Viví en Cuautitlán Izcalli, en Tultitlán, en en un pueblito que se llamaba Las Tinajas. Vivía con mi abuela Ujú. y y hasta en la adolescencia, cuando mi madre falleció, viví en San Francisco Chilpan, Ok. que está por Lechería. ¿Y allí vivías con tu abuela? Vivía solo con mi mamá. Ya cuando fallece mi mamá, solo vivía con mi mamá y con mi padrastro y mis hermanos. Tengo 2 hermanos por parte de mi mamá, Ok, por parte de mi papá biológico tengo no sé cuántos, porque, pues, se fue, ok. y y ya, sí. Ya. Hermanos tuyos, o sea, hermanos. Hermanos no, bueno, considero hermanos los de mi mamá, Ujú. porque a pesar de que somos hijos de distinto padre, pues, crecimos juntos. Claro. Ujú. Claro. Entonces, digamos que cuando lamentablemente fallece tu mamá, tú te quedas viviendo con tu padrastro y, tus hermanos, ¿medios hermanos o hermanos por papá y mamá? No, no tengo hermanos por papá y mamá. Ah, okey. Ajá, solo Ya, ya, ya. tengo medios hermanos, pero los considero mis hermanos, claro, los vi nacer, ¿no? Que sí ¿Nos podrás compartir un poco de cómo era tu vida en ese entonces? O sea, ¿qué hacía la Mixi bebé, Mixi niña? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando tu mamá se va? ¿Y cuántos años tenías tú? cuando ella se va, 13. 13. 13, me faltaban días para cumplir 14.
Em, pues de niña ¿Qué no, soñabas cuando estabas ahí? no soñaba, no soñaba. Era justo me preguntan muchas veces qué quería hacer de grande y uno cuando vive carencia o pobreza, no piensa en el futuro, piensan en el día a día, en el sobrevivir día a día, ¿no? Y mi mamá no era muy amorosa, creo que en otros, podcasts lo he platicado, que, ella era muy violenta conmigo y casi no era afectuosa. Mucho tiempo la idealicé, y me imaginaba que no era así, ¿no? Pero, pues, ya lo acepté y a pesar de que haya sido así, la amo mucho, la respeto, la honro, y ahorita quiero enfocarme más en mi inocencia, ¿no? No soñaba en el futuro, pero sí tenía mucha imaginación, y la imaginación me salvaba de todo lo malo, ¿sabes? Claro. Em, Había veces donde mi mamá no tenía para comprarnos zapatos, para la escuela, entonces llevaba chanclas, y la maestra me decía: "Solo que para el primer día que llevé chanclas no llevé calcetas". Y al siguiente día me dijo: "Tráete calcetas, o sea, no importa que traigas chanclas, pero tráete calcetas". Y para mí era lo máximo, porque mis chanclas eran como transparentes, rositas, y tenían no sé qué personaje era, no me acuerdo, pero tenían un personaje animado, y entonces para mí era lo máximo ir en chanclas, y con calcetas, y que no me dijeran nada, ¿no? Y y a pesar de que no era, muy sociable, que digamos, sí era una niña alegre, ¿no? O sea, sí ¿Tenías tus amigos? tenía me costaba hacer amigos, Okey. pero y generalmente estaba sola, pero cuando se me acercaba alguien, yo sabía entablar la conversación, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena hablar en público. Me da mucha pena hacer pero como que desde niña me aguanto la pena y como que si veo a alguien igual solo, triste, le hago la plática, ajá, exacto. Voy y lo cobijo, si le hacen bullying también voy y le hago compañía. No soy buena defendiéndolos, pero les hacía ¿Tu compañía. diferencia de edad con tus hermanos en ese entonces era mucha? A mi hermana, hija de mi mamá, le llevo 6 años, y a mi segundo hermano le llevo 11. Entonces, sí era mucha la diferencia. Sí. Eh, pero a pesar de eso, yo tenía unas primas, que vivían cercanas a mí, a Ujú. mi casa. Entonces, íbamos a la misma primaria, a la misma secundaria, y mis primas eran otra cosa, o sea, yo creo que era la introvertida del grupo, porque mis primas, a donde iban había fiesta, o sea, les gustaba jugar fútbol, les gustaba jugar a los quemados o corretearse y lo rudo de esa y yo así como de: "No, no me toques porque lloro". Sí, sí, yo era así como más sensible y así. Y qué diferentes éramos, pero teníamos historias similares. No sé si ellas vivían violencia igual en su casa, Ujú. pero yo a pesar de porque he conocido niños que cuando viven violencia en su casa se vuelven violentos, Sí. ¿no? Y yo al contrario era como más frágil, era más tímida, más retraída, me la pasaba en la primaria donde ibas, era una, eh, ¿cómo explicarlo? Estaba en un lugar empinado. Entonces, la parte de al final de la primaria había, unas canchas y hasta abajo, en lo mero empinado, habían árboles. Entonces, yo ahí me iba y me trepaba a los árboles y prefería no estar Como para con nadie. esconderte un Ajá, exacto, Claro. para estar solita. Y había niños que se les hacía raro y me preguntaban: "¿Qué haces ahí?", o se trepaban conmigo, o veíamos aves muertas, ¿no? Porque en Ujú. épocas de lluvia se mueren mucho, ¿no? Por el granizo, porque se les caen los nidos, y entonces era como buscar esas distracciones, ¿no? justo como Satisfacer decías, es una infancia como muy común, ¿no? común, Común. muy muy común de imaginar la casita en el árbol, Claro. imaginar que tenía, felicidad, y yo como que con mi imaginación me la construía, y todo.
Y con mis primas, pues sí, la verdad es que mis primas eran mis amigas. Y cuando ellas se mudaron de donde yo vivía, tuve algunas amigas que me traicionaron. El quinto de primaria fue como yo le había contado un secreto a una amiga que justamente le hacían bullying por tener piojos, y yo todos los recreos le quitaba los piojos. Y y y justo era el tipo de personas a las que molestaban, y yo me juntaba con ellos porque las molestaban, ¿no? Ya. Entonces, ya cuando un día le quité todos los piojos, me conté un secreto, y entonces, como ya no me necesitaba para quitarle los piojos y ya no le hacían bullying, fue y contó mi secreto, ¿no? Y fue así como bien difícil para mí, porque todos me veían superfeo, me empezaron a hacer bullying a mí, ¿no? Porque era, pues, algo muy familiar, Claro. era un secreto familiar. Entonces, gracias a Dios, justo ese año mi mamá quedó embarazada, entonces, cuando terminé el ciclo escolar, Ujú. nos tuvimos que ir a casa de mi abuela para que pasara su embarazo de mi hermano. Yo ya tenía 11, ¿no? Ya iba a tener 11. Mi hermano es de septiembre, yo también, entonces justo Claro. segunda, sí. Y pues ya me fui allá con mi abuela, y con mi abuela, pues también era, ¿Tu abuela sabía que había esta violencia de parte de tu mamá o no, nunca la percibió, porque mi abuela es rara. Porque, ¿cómo lo explico? Mi tía, mi mamá tenía 3 hermanas, no, 2 hermanas más grandes y 2 hermanos más pequeños que ella. Entonces, las hermanas grandes de mi mamá me contaron cuando mi mamá, pues, ya no estaba, que mi abuela viajó por todo México, que vivió un tiempo en Tijuana, que casi migra a Estados Unidos, eh, que, no a mis tías y a mi mamá los dejó con su abuela en Oaxaca, Ujú. y ellas eran de allá, y las dejó en casa de su abuela, y ella se fue a vivir y a explorar el mundo. Pero cuando ya, para esta época donde mi mamá no tuvo que recurrir a ella para, pasar su embarazo y así, mi abuela parecía otra persona, parecía eh, como si nunca hubiera salido del pueblo, ¿no? O Ya. sea, parecía muy rural, sí, una persona muy de campo. Y entonces, mi tía me dijo así como de: "Yo no sé qué le pasó a mi mamá porque ella no era así", pero igual y le gustaba el campo porque teníamos cerca un sembradío de árboles de capulines. Es cuando era época de capulines, que es como una mora chiquita, así, eh, deliciosa, nos llevaba y caminábamos junto con mis primas juntábamos, porque mis primas, pues, también se mudaron cerca de donde mi abuela. Entonces, cruzábamos ríos, explorábamos, pues, el campo. En época de lluvias juntábamos chapulines, porque hay mucho chapulín. Claro. Mi abuela nos cocinaba chapulín, juntábamos caracoles también y nos hacía sopa de caracol. Era muy de campo nuestra dinámica y teníamos cerca un basurero también, y este basurero, pues, era nuestra mina de tesoros y de oro. Encontramos una vez un colchón, y lo subimos, como era una montaña, y nos lo aventábamos en como resbaladilla. O sea, siento que a pesar de haber tenido épocas con violencia, también tuve épocas como con paz, porque mi mamá no cuando estaba embarazada se cal claro, se ca Justamente te iba a comentar que creo que entonces, por cómo lo comentas, ese cambio a la casa de tu abuela fue bueno? fue bueno, ¿no? sí, sí era bueno, pero, pues, en la casa de mi abuela era de madera, techo de lámina, nos improvisó un cuarto donde era mm, no era cartón, era un poco más grueso que el cartón, no sé cómo se llama, es como una madera hecha de cascajo, o de aglomerado, no sé cómo se llama, pero no es de esas maderas con las que hacen muebles, es una como improvisada que hacen. Sí, sí, sí. Entonces, nos improvisó ese cuarto, em,
y el techo era de lona, entonces cada que llovía se metía el agua, nos inundábamos todos, no había piso, las calles eran de tierra, la primaria igual estaba un poco lejos y era caminar mucho, bueno, no mucho, como 20 minutos, pero pues en ese tiempo para una niña Pero para una niña, sí era mucho. Era mucho, sí. Entonces, sí, así fue como sí, era algo bueno, pero no tanto. Y aparte, cuando nació mi hermanito, mi mamá no lo que bueno, sí lo quería cuidar, y sí lo cuidaba bien. Yo creo que ya tenía mucha más madurez que cuando me tuvo, porque a mí me tuvo a los 15 años, a mi hermano, pues, 11 años después. claro. Entonces, sí, ya era mucha la diferencia de edad, de ella, ¿no? En su vida, en su madurez, y ya era una mejor mamá, pero cuando Digo, sí, se apoyaba en mí para cuidar a mi hermanita y para cuidar a mi hermanito cuando ya estaba muy cansada y no podía dormir, o no había dormido en muchos días, pues me decía: "Tú cuídalo tantito en lo que me duermo". Y yo ya tenía 11 años, ya tenía mucha conciencia, ¿no? Claro. De cómo cuidar, a un bebé. a un bebé, ¿no? Digo, no era mi responsabilidad ni tampoco sabría Ujú, todo, pero mínimo cambiarle el pañal sí sabía. claro. Pues, pero digamos que después que tu mamá fallece también, o sea, de pasar de ser hija, tuviste tal vez que, de una manera u otra, convertirte un poco en mamá de tus hermanos, ¿no? Sí, sí. Como te tocó, como digamos, como lo dices ahora, que de chiquitita ya sabías cambiar pañales y todo esto. Entonces, digamos que te tocó como crecer un poco o madurar, ¿no? Por encima de la edad que realmente tenías, ¿no? Eh, Había periodos en donde mi mamá se separaba de su pareja, entonces, de su primer pareja, o sea, del papá de mi hermana. Y en ese tiempo mi mamá trabajaba todo el día y toda la noche. Trabajaba en una fábrica de pan, se llama La Covadonga, algo así. Era una panadería que tenía muchas sucursales y llevaban pan a muchos lugares, ¿no? Entonces, pues desde los 6 años aprendí a cocinar un huevito, a calentar tortillas, a prender la estufa, y ya, como dices, cuando Vivías tú, ¿no? sí, resolvía, y cuando no resolviera, cuando me pegaba yo, me acuerdo mucho que tenía unos vecinos con los que me encantaba jugar, eran como 4 niños y mi hermana y yo. Entonces, me acuerdo que en vacaciones su mamá nos daba globos para llenarlos con agua y nos los aventábamos y tenía, pues, era una vecindad, pero había un patio, ¿no? Entonces, cuando mi mamá llegaba de trabajar, me decía: "Son las 4 y no le has dado de comer a tu hermana", y ya me pegaba, ¿no? Y yo así como de, ay, o sea, como que me pongo a pensar en cuántos papás creen que porque es el hermano mayor, tiene la responsabilidad de cuidar o alimentar a los otros, cuando también es un niño, ¿no? No tendrían por qué, usar a los niños, y desde ahí empieza la falta de respeto a las infancias, desde que no los dejan ser niños y los obligan a crecer, a tomar responsabilidades que no son de ellos, desde ahí empiezan los abusos, ¿no? Claro, y empieza, digamos, justamente como dices esto, pero a la vez es la obligación de que tienen que asumir papeles que no le corresponden al niño y, sin embargo, en paralelo siguen siendo personas sumamente vulnerables, ¿no? Por supuesto. Sumamente inocentes, que ahí es luego cuando comenzamos a ver que los niños llega un momento que lo que quieren es escapar de casa o salirse de ese entorno sin ni siquiera pensar o medir Sí, las consecuencias. cuáles son las consecuencias, ¿no? Sí. Pero es como que cualquier realidad puede ser mejor a la que está viviendo en ese Sí, momento, ¿no? completamente. Pero justamente aunque dije como dices, hay ese crecimiento de madurar, por así decirlo, pero nuestro cerebro a los 12 años no madura, ¿verdad? Entonces, exacto, Claro, aunque entonces tampoco tu pre con ¿cómo se llama? La corteza cerebral no está bien formada, sí, entonces no puedes medir el riesgo de tus acciones, ¿no? totalmente. Entonces, sí, no, a la adolescencia, no, o sea, justo yo creo que, ahora que lo pienso,
yo viví violencia física. Viví esto de tener responsabilidades que no eran mías. Viví, abuso sexual infantil, ¿no? Por parte de mi mamá, yo diría, porque ella tenía relaciones sexuales con su pareja en la misma cama donde yo dormía. Y eso me traumó, ¿no? O sea, a un niño lo traumas. Claro. Y justo todos estos factores fueron formándome para que cuando muriera mi mamá, yo era súper vulnerable, porque, Totalmente. em a pesar de haber crecido y tomar otras responsabilidades que no eran mías, no tenía la madurez ni la conciencia de saber que eso era una violación, ¿no? Que eso era un abuso, que eso era, em, explotarme también, porque mi Claro. mamá, o sea, cuando mi padrastro, cuando mi madre fallece, me deja responsable de mis hermanos y de la casa. Y entonces el día en que yo cumplo 14 años, me abraza y me dice: "Gracias por hacer esto, ¿no? Por hacerte cargo". Pero ese abrazo, o sea, uno siente cuando no es Sí. un abrazo de papá, era un abrazo con asco, ¿no? A mí me dio mucho asco y salí corriendo de ahí, ¿no? Y por eso me fui a vivir con mi tía, que también vivía cerca de ahí. Pero pero sí, siento que fueron muchos factores que fueron agregándose a mi vida para Claro. dejarme muy vulnerable. Y cuando, pasa esto y me voy, em, todavía no tenía conciencia de que había habido esos abusos. Y aquí es cuando tú entras a esta red. ¿Qué fue lo que te prometen o qué fue lo que te llama la atención aún a tus 14 años? Que justo lo que acabas de decir, o sea, no tenías pues, la madurez o La malicia, nada. exacto, o sea, no crees que en el mundo hay gente tan mala y que desgraciadamente, pues, lo hay, ¿no? Exacto. Y tú, como acabamos de decir, o sea, una niña muy vulnerable, muy lastimada, eh, ¿nos puedes contar cómo empezó pues, no sé si aceptaste o nada más te engañaron o nada más, cómo fue Fue, cuando muere mi mamá, mis hermanos y mi hermanito y mi hermanita se quedan con mi padrastro. Cuando yo me voy, se quedan ahí con mi padrastro y mi abuela, que vivimos con mi abuela, ¿no? Bueno, no, cuando murió mi mamá, vivíamos en San Francisco Chilpan, ¿no? Bueno, al lado, es en Ciudad Labor, está cruzando la calle, literal. Entonces, cuando muere mi mamá, mi padrastro, yo y mis hermanos y yo, nos fuimos a vivir con mi abuela y, ellos se quedan ahí cuando yo me Ujú. voy. Yo posteriormente busqué a la hijastra de mi primer padrastro. Mi primer padrastro se llama Rogelio. Eh, Rogelio fue mi figura paterna más presente, ¿no? Él hacía tarea conmigo, me enseñó a escribir, me enseñó a sumar, a restar. Entonces, yo lo quería buscar a él para avisarle la situación de que yo ya no iba a estar con su hija, ¿no? Con mi Ujú. hermana. Em, y le quería pedir que nos llevara con él, pero, mi hermanastra, cuando llego con ella, no me deja ir con él. Me dice que no, que lo más que puede hacer es decirle que vaya al pueblito por mi hermanita. Entonces va por ella como a los 6 meses y se la lleva a Puebla, perdón que te interrumpa, Rogelio es papá de tu hermana de chiquita. mi hermana chiquita. Okey. Exacto. Entonces él sí se enteró cuando mi mamá murió, pero como que no le caía el 20. Y aparte estaba muy enfermo. Bueno, es que ya está ahí viene como otra historia. Mi mamá era muy, le lle él, Rogelio, le llevaba 40 años a mi mamá. No. Mi mamá tenía 17 cuando se conocieron, 18, y él tenía casi 40. Okey. Entonces, cuando mi mamá muere tenía 29 años Ujú. y, pues, él ya era muy Claro. grande, o sea, ya 50. Y aparte no tenía buenos hábitos alimenticios y tenía, diabetes también. Y cuando se entera de que mi mamá muere, pues, se supone que le dio
un paro por Ujú. la diabetes. No entiendo muy bien eso que pasa, Sí. pero bueno, mi hermanastra me explicó que no podían decirle que fuera de inmediato por mi hermanita al pueblo porque estaba muy enfermo, ¿no? Que él iba a dejar que se curara para después decirle la noticia y que fuera por ella. Entonces ya fuimos por ella, me dejó acompañarlos, pero mm, ella lo manipulaba a mi padrastro para que no nos llevara a Puebla con él. Ajá. Y como que ella tenía la última palabra, no sé. Era una, no sé, ella parecía la mamá de mi padrastro. Y bueno, el chiste es que en este inter que esos 6 meses ella no dice: "Ay, soy una tratante, te voy a explotar", no, jamás. Claro. Dice, ella se presenta a mí como una amiga, como una hermana, me dice, ¿Cuántos años mayor que tú es ella? yo tenía 14 y ella 25, 26. Ujú. Y ya estaba casada y tenía 5 hijos. Ah, Su hija más grande tenía 8, luego 7, 6 y luego unos bebecitos que se llevaban un año de diferencia. Este, mm, pero bueno, cuando llego ella se presenta muy amigable, muy, muy amigable. Se gana mi confianza, me dice que le cuente cómo estoy, se preocupa por mí, emocionalmente creamos un vínculo de confianza, de hermanas, y incluso yo durante el juicio decía: "Es que yo la quiero", ¿no? O sea, yo no puedo, o sea, yo me sentía mal de verla en la cárcel porque yo sentía afecto por ella. Em Esto es algo muy común que hacen los tratantes, ¿no? O sea, los tratantes no van a llegar así con: "Vente, te voy a explotar". No, 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 no te van a violentar. claro. Van a utilizar distintos mecanismos para engancharte, para enamorarte, Claro. para atraparte, para que confíes en ellos, y una vez teniendo tu confianza, van a usar esa confianza para manipularte. Claro. Y esto fue lo que hizo mi hermanastra conmigo. Ella, eh gana mi confianza, no me deja ir con mi padrastro y todo el tiempo me manipula, diciéndome que, ¿dónde más voy a vivir? Si me quiero ir a la calle, porque, pues, ella sabía que yo había estado unos días en la calle, em, porque encontrar su casa no fue fácil, porque, pues, no, yo no sabía andar en transporte Claro. público, vivía en el Estado de México, pero por Ecatepec, o sea, bueno, Coacalco, entonces no era como fácil de llegar, así que, pues, yo no tenía idea, ¿no? Entonces ella sabía como todo lo que me había costado llegar ahí, y aparte sabía todo lo que yo había sufrido, porque me hacía preguntas de: "¿Cómo te llevabas con tu mamá?". Y empatizaba conmigo. Ah, Claro. yo también tuve problemas con mi Una mamá. vez, ¿no? O sea, como que para ganar más tu confianza, como que te manipulaba tú tan vulnerable y ella, pues viendo que estabas así, entonces como que te acobija. ¿Sentiste en algún momento como que te acobijó? Sí, sí, y generaba empatía conmigo. Me decía: "Es que fíjate que a mí también mi mamá me golpeaba y también me fui de casa por eso, y viví en la calle también", o sea, como que no sé si eran verdades o mentiras, pero supongo que eran, una forma de manipularme, ¿no? O sea, de darme información para con esa misma información que yo le diera, usarla en mi contra. Sí. Claro. Eh, y sí, sentí mucho cobijo de ella los primeros meses, después ya no, porque, Ujú. yo llegué con ella y ella empezó a darme responsabilidades en el hogar que, pues, sabía que yo tenía la capacidad de hacerlas, ¿no? Como cocinar, barrer, planchar, lavar la ropa, pero, pero no me dijo así como de: "Ah, que pues no vas a estudiar, pero te doy trabajo", ¿no? No, no me dijo eso, y porque dar trabajo es pagarle, ¿no? Claro. Me dijo: Tú me debes un favor, ahora debes pagármelo, Mm, porque yo te estoy recibiendo en mi casa, te doy un cuarto, te doy comida, te doy donde dormir, estás segura aquí, aquí nadie te va a hacer nada", ¿no? Y entonces eso es, cuando por eso dicen que cuando hacen actos de caridad debe ser ujú. genuino y sin pedir nada a cambio, ¿no? Claro. Porque si tú pides algo a cambio por ese favor, Ya no es ya no, la onda.
ya no es, aparte ya no ser buena onda, ya se vuelve coerción, ¿no? Claro. Y justo ese es el proceso de la trata, es eso, es la trata no es solo la explotación, la trata es el proceso donde se engancha a la persona, Claro. se capta, se retiene y se recibe, después bajo un método de coerción, ya sean mentiras, manipulación, enamoramiento, se le va a obligar a que acepte su explotación. Y Claro. todo ese proceso lo pasa la víctima con el fin de ser explotado. Ujú. Y puede ser en esas formas de explotación que, como en mi caso, que me explotó, no obtenía dinero de mí, pero yo hacía lo que una empleada doméstica, ¿no? Me levantaba a las 5 de la mañana, lavaba, planchaba, hacía el desayuno para las niñas, les planchaba los uniformes, las bañaba, les daba a desayunar, les hacía el lunch, las llevaba a la escuela, luego regresaba, lavaba, otra vez limpiaba, trapeaba, tallaba los pisos, porque el piso era así como brillosito de azulejo. Entonces, no se tenía que ver ni una mancha, ni percudido, ni nada, porque, me hacía volverlo a limpiar, ¿no? O, igual la comidas, todo tenía que ser perfecto. ¿Tú eras quien cocinabas también? Quien cocinaba, sí, porque antes de morir mi mamá, ella estuvo 6 meses en silla de ruedas. No, Okey. bueno, sí, 6 meses, porque quedó enferma en febrero y falleció en septiembre. Y ese tiempo yo tuve que cocinar. Claro. Y sí sabía cocinar bueno, se me batía el arroz o se me quemaba cuando era niña, cuando estaba con mi mamá, pero ya con ella ya me salía, ¿no? Porque ya tenía más experiencia. En la actualidad, yo no cocino, no me gusta cocinar, lo odio. Si pudiera, si cocino. Ahora, en esa casa vivías con tu hermanastra y con los hijos de tu hermanastra, Mi hermanastra estaba casada. y el esposo de Sí, tu okey, la pareja de tu hermanastra, sí, okey, y tú tenías que atenderlos a a todos. todos. Okey. Y ella me dijo que nunca estaba en casa y que necesitaba que yo hiciera todos esos favores, porque ella iba a salir a trabajar y a ganar dinero, ¿no? Para que pudiéramos tener comida y era una relación tóxica. Claro, pero ni siquiera te daba, dinero para que si querías comprarte algo en la tienda No, pudieses hacerlo, n nada. nada. Ahí podía salir. Sí podía salir, pero con las niñas, o sea, bueno, ya y sí, es que, ¿cómo te lo explico? Sí, porque me dejaban a los más chiquitos, a los bebés, que ellos no iban a la escuela, entonces iba a dejar a los niños, regresaba, Claro. estaba con ellos todo el tiempo. Y la verdad es que era tanto, era tanta mi confianza con ella, que yo no pensaba en irme, porque no tenía a dónde ir, y le daba la razón. Le decía: "Yo no quiero estar en la calle". Claro, Aguantabas por la situación en la que estabas ahí, ¿no? Exacto, exacto, porque ya no había más opciones. obviamente. Entonces, cuando sí, yo le insistí mucho tiempo que me metiera a estudiar o que me dejara ir con Rogelio, no, nunca me hizo caso. Incluso buscó a mi papá para pedirle permiso de que yo viviera con ella. Ujú. Y yo a los 14 años ya tan maduramente tomé la decisión de no irme con mi papá, siendo que ahí mi papá hubiera podido decirme: "No, te quedas aquí", y claro, eso es ser firme y obligarme, ¿no? Un poquito, o hablar conmigo y tratar de razonar. Pero, pues sí dijo así como de: "Ay, pues tú ya tienes 14, ya es muy madura y decide tú dónde quieres estar", y me dejó ir. Sí. La verdad es que eso esa decisión que tomé fue porque yo estaba muy influenciada por mis tías, hermanas mayores de mi mamá, porque culpaban a mi papá de abandonarme, ¿no? Y aparte, Ujú. de haber, estado con mi mamá cuando ella tenía 14 años, ¿no? Claro. Y aparte mi papá le llevaba 7 años. Em, y, o sea, mi papá tenía 22, 23, 24, no sé, más o menos, es la edad que pienso que tenía, y mi mamá tenía 14. Y aparte, o sea, él bien hombre, pues se fue y nadie, o sea, yo siento
okey, mi mamá no era una mujer preparada para ser ama de casa, para ser esposa, pero Es que también era una niña. exacto, y entonces como que responsabilizo más a mi padre por eso, pero, pues, debo trabajarlo en terapia porque me gustaría, pues, perdonarlo y estar más, con él, pero, pues, aún así, en ese momento yo le dije cosas muy hirientes Ujú. y él también, pues, él es militar, entonces, pues, tampoco lo tomó muy bien, y entonces, claro, aunque ya es jubilado, pues, no me habla, no me habla. Y a pesar de que siento que sí ha sido parte de mi responsabilidad, pues, él también es mi padre, o sea, si él le importara, también podría buscarme, ¿no? Pero justamente en ese momento el adulto era él, ¿no? Y quien tenía que tomar la decisión era él, no tú, ¿no? No darle esa libertad a una niña de decidir dónde va a vivir, ¿no? O sea, es como, ¿y con quién? Y sin él conocer bien con quién ibas a estar o dónde, ¿no? Aparte no era que me diera seguimiento. Exacto, por lo menos. ¿Cómo estabas? O sea, ¿cómo estabas ahí? A ver, me quiero regresar tantito. Ahí, hablas de explotación un poco laboral, porque, pues, no estabas recibiendo como digo, bueno, sí, lo para tu hermana sus súper, Sí, era, te había estado haciendo, pero, pues, no, pero también, no sé si cómo se maneja la palabra, no sé si estoy bien, si no, corrígeme, pero ¿en dónde hay aquí, la explotación sexual? ¿En dónde empieza? Y cómo, o sea, ¿cómo vives ese cómo cambia de nada más estar ahí trabajando sin una paga a cómo se da la vuelta? Que no quiero decir que esto no sea grave, o sea, lo del trabajo, sino pero sube de un nivel que sí, ¿en qué momento tu hermanastra te dice, bueno, ahora vamos a esto, ¿no? Sí, pues, después de que de que la convenzo, de que le diga a mi padrastro Rogelio que me deje ir con él, que al menos vaya por mi hermanita al pueblo con mi abuela, pues ya, se va Rogelio con mi hermanita a Puebla. no se queda tu hermanito se queda con tu abuela. Sí, porque él es hijo de mi último padrastro. Que él estaba allí, claro. Exacto, era su papá Se quedó biológico, con su papá. él se quedó con su papá, exacto. Entonces, bueno, a lo que voy es que ella utiliza a mi hermanita y a la enfermedad de mi padrastro Rogelio para manipularme más y convencerme de la explotación sexual. Pero esto pasa porque ella se explotaba a sí misma, ¿no? O sea, ella ejercía la prostitución. em, yo no estoy en contra de las mujeres que quieren prostituirse. Sin embargo, creo que no es una, opción tomada con libertad, ¿no? De verdad, no hay ninguna niña que tú le preguntes: "¿Qué quieres ser de grande?", y que te diga: "Yo quiero ser prostituta, yo soy juez", o sea, no, para nada, ¿no? Y no debe ser una opción para ninguna mujer, porque, psicológicamente hablando, hay estudios en traumatología donde demuestran que la mujer y el hombre, porque hay también muchos hombres que hacen Claro. esto, tienen que Disociar, ¿no? disociarse para soportar, que los toquen, Claro, para soportar la violación. claro. Aunque digan que es consentido y que ahí está el pago de por medio y que ya con eso es suficiente, no, o sea, eso no no legitima un trabajo, Claro. no legitima la prostitución. Y digamos que ella te convenció de hacer esto por una cuestión de ayudar No, o bueno, de ayudarme a mí no, de ayudar a mi hermano. a tu hermana, ¿no? Exacto. Que también en algún punto, en esta historia, pues, llega Dulce a vivir con nosotros, y ella es la que me cuenta que mi hermana se prostituye, que su esposo la cuida, Ujú. porque, este oficio es, de los más peligrosos que hay, ¿no? Porque te encuentras un borracho y te mata. Claro. Eh, Te encuentras un drogadicto, alguien muy violento, Te o golpea, te sí, daña, claro. Entonces, es súper peligroso. Bueno, el chiste es que ella me cuenta que se dedica a esto y me dice, primero, a partir de ahí me empieza a hablar del dinero, ¿no? Del beneficio económico que yo tendría si yo lo hiciera para mí, ¿no? Como ve que no, no era muy ambiciosa, ¿no?
Que pues obviamente a los 15 años pues sí piensas, ay, pues me puedo comprar, no sé, yo quería ropa, zapatos, Claro, lo que sea, obviamente. sí, pero, pero no, o sea, no. Yo creo que está igual mal, ¿no? Así como mi papá, que me dejó decidir a los 14 con quién quería estar, también ella pensaba que yo a los 15 ya tenía la madurez para decidir si quería prostituirme o no. Claro. Igual, me manipula, me chantajea y al final pues me dice, me inventó una mentira en donde mi padrastro está muy enfermo y que si no le mando dinero se va a morir y que si se muere va a traerse a mi hermanita. Y yo, eso sí me aterraba, porque yo decía, es que yo Tuviera lo mismo que sí. sí, exacto, yo no quería, yo me veía en mi cabeza una película de todo lo que le podía hacer a mi hermanita. Entonces, sí, le dije, no, no, o sea, a pesar de que yo no quería, tuve que dar el sí para Ujú. Para proteger a tu hermano al final. protegerla, sí. Ujú. Y ese es, Está cañón lo que es la vida, porque tu hermana haciéndote eso a ti y tú dando todo por tu hermanita también, ¿sabes? sí, Sí. sí. Cañón. Digo, mi hermanastra era hijastra de mi padrastro, no teníamos este lazo de sangre, pero con mi hermanita, sí, una relación afectiva, sí, afectiva, porque en esos meses de explotación laboral, pues sí, obviamente ella al principio se ponía a limpiar conmigo, lloraba conmigo, me abrazaba, me contaba sus historias, su vida, sus dolores, ¿no? Y entonces sí se crea ese vínculo, ¿no? Claro. Y aunque no fuera una red de explotación del crimen organizado, el crimen organizado también utiliza esos métodos, ¿no? Claro. Utiliza ahora las falsas ofertas de trabajo en el Internet. Eh, He visto muchos de seguridad, Sí, es el puesto que ofrecen, sí, súper bien pagado, unos 5,000 pesos a la semana y realmente pues cuando vas a la terminal te desaparecen. claro. Igual es Sí, ya traen como un modus ya operandi. exacto, ¿no? Sí, justamente como que Son las mismas. se aprovechan de las necesidades, de las carencias, y no digamos solamente económicas, ¿no? Sino también afectivas, psicológicas, ¿no? Sí, Porque en el caso, como dices, de esto que está pasando de que ofrecen trabajos de seguridad, bueno, son muchachos que quieren ayudar a su familia, que quieren tener una vida mejor. Tal vez en tu caso, justamente al principio aceptaste todo esto porque estabas buscando un hogar, ¿no? Estar con alguien que te ofrecía cariño, que te ofrecía, digamos, ese concepto de familia, ¿no? sí, Que claro. tanto estabas buscando. Entonces, como que se toman de eso para aprovecharse de personas vulnerables, ¿no? Sí, exacto. Lamentablemente, cuando te ves forzada a tener que aceptar, digamos, esta propuesta, ¿cuánto tiempo tuviste que hacer esto con ella? Pues yo ya tenía 15, casi 16, y yo tenía celulares conmigo. Axel antes tenía radios, y ella, era como un número local, pero era un celular. Eh, y yo tenía uno en mi po en conmigo siempre, pero yo nunca sospeché que me iban a explotar. Claro. Porque aquí hay algo bien importante. La víctima puede no ver la ganancia, pero no la exige porque ya hay una promesa futura de pago. Claro. A mí me decía, esa promesa era, se lo voy a mandar el dinero a tu hermanita y a tu padrastro para que Sí, paguen el llega a hospital. ti realmente. No llega, Por eso nunca llegó a ti ese dinero, A claro. lo mejor tampoco llegó a ellos. nunca llegó a él, Claro. se lo quedaba a ella, obviamente, pero sí, esto es muy común. Incluso hay historias de muchas mujeres que creen que vivieron, bueno, que me escriben a veces diciendo es que yo denuncié a mi pareja por abuso en el hogar, por violencia doméstica, pero ahora que oigo las historias me doy cuenta que no era violencia doméstica porque me obligó a prostituirme y me quitaba todo el dinero y me prometió que con ese dinero estábamos pagando una casa, cuando en realidad no estábamos pagando Nada. una casa.
Entonces eso también es explotación, Claro, ¿no? Es totalmente. importante esto que dices porque siento que muchas mujeres viven este tipo de cosas y ni siquiera saben que lo están viviendo. O sea, tú cuando la primera cosa, por lo menos a mí, que te dice trata de personas o trata de, dices, no manches, llegaron un grupo de malos y te robaron y entonces te obligan, no, o sea, no necesariamente, digo, sí son personas muy malas, pero no necesariamente es el señor o la mujer apuntándote con una pistola, obligándote a que lo hagas. Pero aquí lo importante también para los que nos ven, nos escuchan, creo que es muy importante saber en dónde estás parado, ¿no? O sea, saber realmente que lo que estás viviendo, uno, pues claramente no está bien. Dos, que no necesitan ponerte una pistola para hacerlo, pero creo que nos podemos confundir o tratar de no aceptar esa realidad que es esta Exacto. situación. Sí, ¿cuántas mujeres no denuncian a sus maridos porque no saben a dónde pedir ayuda? ¿O qué va a pasar si los denuncian y ellas dónde se van a ir, ¿no? ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Y todas las preocupaciones que vienen, ¿no? Exactamente. Si denunciar un abuso en el hogar es difícil porque la persona de la que dependes te está violentando, va a ser aún más difícil que te des cuenta de que te estás, explotando, ¿no? Ahora es, muy bajo el porcentaje de secuestros para la trata, para la explotación, pero Convence. es ahora más una manipulación, ¿por qué? Porque conviene más que la víctima esté ahí parada por su voluntad, porque si me la Claro, secuestro y la paro en la calle, se va a querer correr claro. o va a pedir ayuda, ¿no? Entonces es más fácil manipularla, amenazarla, decirle: "Oye, yo sé dónde vive tu mamá, yo sé dónde trabaja tu papá, yo sé a qué escuela va tu hermana", ¿no? Y si no lo haces tú, pues la voy a traer a ella, o O sea, con esto nos estás queriendo decir también que existe un porcentaje bastante alto de que las personas que explotan generalmente son familiares, conocidos, parejas de las víctimas. totalmente. Sí, es un alto porcentaje, 49% son hombres, pero 51% son mujeres. Que eso está impresionante. Y algo también que debo buscar en la ley, porque la ley de trata la conozco, ¿no? Y en la ley de trata contemplan la explotación sexual, ¿no? Cualquier forma de aprovechamiento de la explotación sexual. Cuando son menores de edad, no importa si dio su consentimiento, no importa si nada más, abusó de él una persona o una vez, puede ser también trata, ¿no? A pesar de que en el Código Penal dice que es abuso sexual infantil, también puede ser trata. ¿Por qué? Porque luego la mamá fue cómplice, la Claro, y dejó que el papá abusara o el padrastro, claro. y también, o sea, eso es explotación, ¿no? O sea, es súper fuerte porque en México somos el primer país en abuso sexual infantil, en material de abuso sexual infantil, que no es correcto ya llamarle pornografía infantil, porque la pornografía tiene ese consentimiento, porque son 2 adultos dando su consentimiento para ser grabados teniendo relaciones íntimas, pero un menor de edad no puede dar su consentimiento, entonces es material de abuso sexual infantil, y es importante llamarlo por su nombre para que la sociedad ya no normalice la pedofilia, ¿no? Ya no normalice la explotación de niños y niñas, ¿no? Y Realmente. y yo por eso insisto mucho que los padres, si no están preparados para ser padres, no sean padres. Háganse la vasectomía si no quieren tener hijos, esterilícense si no quieren ser madres, porque si no están preparadas y no quieren tener hijos, no los tengan, de verdad, porque vienen a sufrir, vienen a explotarlos, sienten que ya los hijos son eh, Una carga, un una castigo. castigo, un estorbo, además de todo eso, Sí, además de no quererlos, además de traumarlos, además piensan que son de su propiedad. Sí, porque eres mi hijo, eres exactamente. mi propiedad, y entonces tú haces lo que yo te digo, ¿no? Y eso no, pues, no son nuestra propiedad nuestros hijos. ¿Tu hermanastra sabes si solamente hacía esto contigo o también manejaba otras chicas Manejaba a a otras motos? chicas. ¿Las llegaste a conocer? Sí, principalmente Dulce fue la que me contó, ella an antes que yo había vivido con mi hermanastra y fue explotada por ella muchos años, pero regresó porque, pues, cuando se iba no tenía dónde ir. Claro.
Entonces regresaba. Y esta vez que yo estaba viviendo con ella, regresó y fue cuando me cuenta todo y me dice: "Es que yo ya estuve aquí, ¿no? Ya sé a lo que vengo. Ya sé a lo que vengo". Lamentablemente ella quería cobrarle a mi hermanastra su dinero, porque se suponía que mi hermanastra, ella no la manipulaba con amenazas, sino con la falsa promesa de que en un futuro le iba a guardar, le iba a dar todo lo que había guardado, o sea, todo su ahorro, ¿no? Sí, exacto. Pero nunca le dio nada. Y por mucho que Dulce se lo pedía así como de: "Oye, ya dámelo porque ya me quiero ir, ya tengo 19, quiero estudiar, quiero ir a hacer mi vida", nunca se lo dio. Y entonces ella estuvo solo 5 o 6 meses, y se volvió a escapar. Y cuando se escapa es cuando mi hermanastra empieza conmigo. Este, ya es ya estando Dulce me hablaban del dinero, de los beneficios de ahorrar, de juntar dinero, que era algo muy normal, que todas las mujeres lo hacían, porque no nada más era Dulce, también había otra, su cuñada también lo hacía, mm, también tenía otra cuñada que tenía porque tenía un hermano que estaba en la cárcel y su cuñada, la esposa del hermano, también lo hacía, y ella también las llevaba, las traía, pero ella les daba solo un porcentaje, o sea, les Ya. daba la mayoría, Ujú. pero les daba un pequeñito porcentaje. Claro, Sí, sigue siendo explotación, claro, pero pues ellas no sentían la explotación porque había ese pequeño pago. claro. Y tú, mucha gente generalmente dice, oye, pero si no te tenían amarrada, si no te tenían, ¿por qué no escapabas? Pero es que también aquí entra justamente el factor necesidad, que como le pasaba a Dulce, ¿no? Ella decía, pues me voy a aguantar un poco más porque hay un dinero Ya me está esperando. que me está esperando. Y si me voy, nunca lo voy a tener. Y tengo la necesidad porque no tengo nada. Y con ese dinero voy a poder empezar mi vida, digamos, como realmente la quiero hacer, ¿no? Exacto. Perdón. Te preocupes. Ay, no tienen una mentita. No. Ay, se me secó mucho la garganta. Es que la semana pasada me dio gripa y luego me vine como la tos, pero no tenía tos, pero se me está cerrando la Es garganta. que hemos hablado mucho. Este, creo que ya se oye mejor. Am, ¿Qué te estaba diciendo de Dulce? Ah, te quería contar la historia de Dulce. Dulce me contó que ella era vecina de mi hermanastra, pero su mamá falleció. Y cuando fallece también, mi hermanastra la acoge. Y conmigo hizo lo mismo, ¿no? Entonces, Sí, o sea, como que también estas personas, en cuanto a esta situación, agarran a como lo que decíamos al principio, o sea, agarran a las niñas, porque pues Dulce también tenía 19 años, pero ¿cuánto tiempo había vivido todo esto? A los 19 años, no es que siga siendo una niña, pero pues no tiene una oportunidad ni de ser una niña, pero ni de ser adulto. Entonces, pues son como patrones que también se van fijando y viene lo que tú decías, la vida de la necesidad, porque si no, no tiene ahí o dormir en la calle. Claro. Entonces, sí está, Y entonces Dulce, ella la cogió, ¿no? ella la acogió y justo regresaba porque no tenía familia, no tenía red de apoyo, no sabía dónde Claro, ir. Era más fácil dedicarse a la prostitución estando con mi hermanastra, que en realidad la explotaba porque pues nunca le dio dinero, pero para Dulce se sentía esa seguridad, ¿no? De que aparte cuando iban a los hoteles eh, con ella, el marido de las, las cuidaba. la cuida. Exacto. Y de hecho nos daban uno de estos radios para cuando entráramos, cualquier cosa lo apretábamos y teníamos un nombre falso, ¿no? Y si decíamos ese nombre falso, él ya sabía que tenía que entrar porque algo andaba mal. Claro. Y ¿cuándo es cuando tú te das cuenta? O sea, cuando dices, ya no puedo más, ya ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? ¿En qué momento? sí, no más de 6 meses, en estos teléfonos me llegó una llamada de mi hermanita, me dijo que no estaba enfermo mi padrastro, que todo había sido, o sea, no me dijo que me estaban mintiendo porque yo no le había dicho. Claro, Pero yo le pregunté así como de: "¿Cómo están? ¿Ya les compraron la medicina?". Me habían dicho que ya lo operaron 1000 veces, y cómo le fue en la operación. Yo haciendo ese tipo de claro. preguntas, ella me dijo: "No,
él no estuvo en el hospital, está en el mercado, está muy contento, yo también, me compró un micronito y, o sea, y ahí como que sí sentí, sí, y justo lo que decía hace rato de que psicológicamente desde una, eh, eh, desde una perspectiva estudiada de psicólogos y así, sí hay un momento donde de tanto abuso, de tanta violencia te disocias. Entonces ya no sientes y ya no lloras. Y entonces ahí se genera el trauma, porque el trauma es el rompimiento de algo, ¿no? Entonces, sí te tienes que romper, ¿no? Y yo ya sentía que estaba en ese momento, perdón. Sí, yo sentía que ya me había roto, ¿no? Ya estaba mi mente y mi cuerpo separados para poder sobrevivir, ¿no? Para poder tolerar el abuso que vivía en esos momentos de explotación. Em, y cuando recibí esta llamada, no me conecté de nuevo, pero volví a llorar, ¿no? Y volví a sentir, porque es que sí llega un punto donde ya no lloras, ya no sientes, ya no te da hambre, ya no te da frío. Yo ya ni siquiera sentía ganas de ir al baño, ¿sabes? O sea, podía no ir 24 horas y Estabas como en automático, ¿no? sí, exacto. Y estaba es que en la explotación te conviertes en un objeto. Y no es que tú digas: "Ay, yo voy a disasociarme para aguantar", no. O yo voy a ser un objeto, no. Ellos te tratan como un objeto y entonces tú empiezas A creerlo. a creerte un objeto, ¿no? Y no solo a creerte, sino ya no sientes, o sea, Claro. y es súper difícil. Y en ese momento lloré y en silencio no dije nada porque mi hermanastra y su esposo estaban adentro, ¿no? En un hotel. Y yo me quedé en el auto contestando los teléfonos y ahí fue cuando recibí la llamada. Entonces yo volví a conectar conmigo, lloré y se me cayó la venda de los ojos y dije: "Si Dulce desapareció un día y ya había estado aquí", como que empecé a razonar más, ¿no? Así como, claro, okey, ellos no están enfermos, no les está dando el dinero que yo estoy ganando con haciendo esto, eh, no me lo va a dar a mí, no se lo dio a Dulce, a las otras mujeres les da 200 pesos cuando ella cobraba 1,200, o porque se suponía que era un servicio bien, porque no estábamos paradas en la calle, en los callejones, ni en Sullivan, ni aquí en enfrente de la delegación Cuauhtémoc, si no estábamos, era un servicio, pues, más nice, por así decirlo. Efectivo, sí. Sí. Entonces, sí, como que yo hilaba y yo, como que ahí me cayó el 20, ¿no? O sea, sí, como que caí en conciencia de que esto no me iba a servir de nada, solo me estaba así, se me estaba usando y se estaba aprovechando de mí. Es un sentimiento como de traición, Claro. como yo pongo un ejemplo bien, eh, como para que lo entiendan más, es como cuando hay víctimas de trata que fueron enganchadas enamoradas. Y yo en el refugio conviví con muchas niñas que llegan adolescentes que llegaban enamoradas de sus tratantes. Y a pesar de que descubrían que el tratante había tenido ahí mismo otra víctima, porque llegaban 2 del mismo tratante que no se conocían, ella decía: "Ay, es que me duele más que me haya engañado". Claro, y es que en su mente es así, es una traición romántica. No era tan importante que las explotara a los 2, sino que estaban enamoradas de ese tratante. Entonces era una traición y yo, así lo explico porque así lo sentí yo cuando, caigo en conciencia, siento esa traición de mi hermanastra. Pero en ese momento en el coche, ¿qué te provocó hacer? ¿No te provocó bajarte del coche y salir corriendo? No, porque, pues, no tenía dónde ir. Y no quería vivir en la Claro. eh, ¿Qué hiciste? eh, yo tenía el conocimiento de que existía el DIF cuando mi mamá murió. Yo me quería ir al DIF, pero lamentablemente llegué a un DIF que estaba cerrado en sábado, cuando me fui de casa de mi tía, entonces no me recibieron y yo tenía 14 años.
y para los 16 años ya menos me iban a recibir, ¿no? Claro. Entonces, yo dije: "Yo no puedo escaparme a la calle, yo tengo que pensar qué voy a hacer". Y entonces empecé a ser rebelde, ¿no? Empecé a ser contestona, a ser grosera, empecé a ya no querer hacer las cosas, ya le Ellos respondía. ellos supieron que hablaste con No, yo, pues, borré la llamada, o sea, digo, aparte llamaban tantas personas que Claro, eso se perdía, claro. sí, no, o sea, no no sé si supieron o no, nunca me dijeron nada, porque aparte ellos checaban los documentos, ¿no? Porque el recibo de teléfono te llegaba así como de tal teléfono, Claro, sí. tantos minutos, no sé qué, ¿no? Igual y no supieron que era de ellos, porque aparte yo tampoco le dije. Pero bueno, el chiste es que, decido ser rebelde, yo le tenía miedo para confrontarla y decirle: "Oye, me mentiste, me traicionaste, Claro. ya sé que estás jugando conmigo", ¿no? O sea, así, ¿no? No tenía ese valor, ¿no? Entonces dije: "Voy a esperar, voy a". No fue tanto como planear qué iba a hacer en un futuro, porque realmente eso no importaba, lo que importaba era salir de ahí. Ujú. Y lo primero que hice fue eso, ¿no? Ser Ujú. rebelde, pero no me funcionó. Entonces, porque me encerraron, este, me dejaban sin comer, ya no podía dormir. Entonces, era demasiado ya cansancio físico. Ujú. Em, pero, em, ¿a dónde iba? ¿Qué en qué momento, o sea, decidiste escapar o cómo fue el plan para salir de esto? Pues no hubo un plan, fue improvisar, o porque, justo como yo tenía esta actitud rebelde, ella me dice: "Te voy a castigar". Pero ahora como ya no entiendes con palabras, ni con golpes, ni con prohibición de comida, ni con encierro, ni con nada, pues te voy a castigar de otra manera. Me enfrente del explotador, porque yo a los clientes, yo no les digo clientes, les digo Claro, abusadores, claro. explotadores, porque esos son. Están pagando por su satisfacción personal, pero en realidad están comprando una vida de Claro. una persona. No estás comprando solo el cuerpo, estás comprando el dolor, los golpes que me daban, ¿no? La violencia que recibía, toda la explotación, o sea, siento que son los principales, culpables de que haya explotación sexual. Pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que, este hombre no le importó, eh, ella me dice me golpea, no me obligó a hacerlo, pero porque yo no me dejé, ¿no? O sea, a pesar de que me golpeó, no me dejé, este, y me dice: "Mira, ya aprende", ¿no? Y ya ella se mete y hace sus cosas. Y yo tenía que ver, ¿no? Y al final, cuando ya termina, se sale, no, explotador la corre y le dice: "¿Sabes qué? Déjame hablar con ella, le voy a dar una lección, porque yo veo que tú no puedes controlarla, yo te la controlo, ¿no? Yo te la encuadro", ¿no? Y el infeliz me dijo una serie de estupideces en donde me dice: "Eres muy joven, si te vas a dedicar a esto tienes que ser profesional, porque el cliente paga, si paga manda", ¿no? O sea, estupideces, ¿no? Y yo decía: "Es que, ¿cómo es posible? Que acaba de ver que me golpearon, acaban de ver que yo no quiero estar aquí", casi, casi le digo que era una menor de edad, ¿no? O sea, Ujú. no le dije porque no tenía prometido hablar con ellos, Claro. pero, yo decía: "Es que no ve, que no ve que no lo estoy haciendo por mi voluntad". Y todavía me dice eso, y entonces cuando ella se salió de la habitación, se salió del hotel. Eso es algo que nunca hacía. Ella siempre me esperaba afuera, en el pasillo, o en el lobby, o en donde yo fuera a pasar, ¿no? Afuera de los elevadores, o me esperaba, ¿no? Me vigilaba. Eh, pero esa vez se salió del hotel. Y eso para mí la oportunidad. fue la oportunidad. No había ningún plan, como te digo, todo fue improvisado, como una película de acción, yo me acuerdo, porque en ese momento yo salgo llorando, ya lloraba de la frustración, de ya Claro. no sé cómo salir de aquí, ni qué voy a hacer. Entonces,
pedí ayuda, no, antes de pedir yo ayuda, me vio llorando un empleado del hotel y me preguntó: "¿Cómo estás?". Y y yo me sorprendí y le dije toda la verdad, ¿no? Pero me sorprendí, porque yo había pasado por 1000 hoteles en la Ciudad de México y en el Estado de México, y a nadie le importaba que una niña de 16 años, de 15 años, estuviera en un hotel a las 2 de la mañana. Nadie nunca me lo cuestionó, ni a mí ni a mi hermanastra. Nadie nunca me pidió una identificación, nadie nunca me dijo, nadie se metió nunca. Y y ese era el primer joven empleado de un hotel que me preguntaba, que me veía, ¿no? O sea, yo sentía que nadie me veía y él me vio, ¿no? Y yo, la verdad siento que sí hay que aplaudir a los héroes que se arriesgan a rescatar a las víctimas, pero también, me aplaudo mi valentía porque yo fui la que pidió ayuda, ¿no? En ese momento yo le dije todo, le dije: "Ayúdame, no quiero estar aquí". Le conté todo muy rápido, le dije: "Esta mujer me está explotando", no usé esa palabra, le dije: "Me está usando, em, me está obligando a venir con los hombres, yo no quiero estar aquí". Y me tomó de las manos y me dijo: "Yo te voy a ayudar, prométeme que nunca más vas a volver a hacer esto", ¿no? Y yo así como de digo, hablaba de dedicarme yo a la prostitución voluntariamente, pero sí, gracias a Dios ya no tuve esa vulnerabilidad, Claro. ni esa necesidad de regresar a eso. Em, Obviamente he tenido, mucho apoyo, ¿no? Desde que escapé, y gracias a eso he tenido restauración, ¿no? Claro. Pero en ese momento, pues, él me prometió con las mejores intenciones para que yo cuidara de mí, y me encerró en una habitación vacía. Leyendo después, años después, su declaración, me enteré que en lo que ella estaba, guardada en la habitación, mi hermanastra le ofreció dinero, lo amenazó después llamó unas patrullas, después se les salió a decir que me habían secuestrado porque era menor de edad, que la regresara con ella porque yo era de ella y que así, ¿no? Eh, Afortunadamente, el joven que me ayuda, pues, no me entrega, no acepta el dinero. Y cuando ellos se van, empiezan a rodear la manzana. De hecho, está aquí cerquita en Reforma y Insurgentes. Por ahí fue el hotel de donde yo me escapé. Y y me acuerdo que daban vuelta en la manzana Buscándote. buscándome. Y él me dijo en ese tiempo no había Uber, era en 2008, y me dijo: "Voy a llamar un taxi". Cuando llegué, me prestó un suéter, que me quedaba muy grande y que tenía capucha, entonces me dijo: "Póntela". Y eh, ya cuando vio que pasaron o sea, que ya habían dado su vuelta, me dijo: "Ya se pasaron, súbete, ¿no?, al taxi". Y nos fuimos, y me llevó a denunciar. Fuimos aquí al búnker de la Ciudad de México. Antes existía una fiscalía especializada en delitos sexuales, que era la Agencia 59, y ahí me llevó a denunciar. Em, pero para esto no sabía qué hacer conmigo, solo me dijo: "Te voy a ayudar". A encontrar un refugio. Yo eso era lo que quería, porque él me preguntó: "¿A dónde vas a ir ahora? No tienes ya familia, ni la puedes regresar ni con tu papá, ni con tu abuela, y Claro. con tus tías, y pues que te quedes en la calle". Entonces yo le dije: "Ayúdame a buscar un". No, yo no le dije. Yo le dije: "Quiero ir al DIF", pero él me dijo: "No, ya estás muy grande para ir al DIF, ya no te van a aceptar, te voy a ayudar a buscar un refugio". Y entonces empezamos a buscar en una casa de monjas, una escuela, este, así como Varios lugares. varios lugares. Y en uno de esos, aquí por la Doctores, fue que llegamos y ahí nos dijeron que teníamos que ir a la fiscalía. Okey. Y de ahí me iban a canalizar a un refugio. Y entonces cuando llegamos, que me atendieron, nos separan a él y a mí, él da su declaración, yo hago la mía, y pues sí, afortunadamente me mandaron a un muy buen refugio, me mandaron a Fundación Camino a Casa. Fue un refugio que me dio un hogar, una familia,
me dio mucho apoyo, mucho respaldo, me dio me dio a mis hermanas, ¿no? Que ahora son las que vivieron ahí conmigo. Y después de Fundación Camino a Casa, estuve en otra fundación que era como la creó el director de Fundación Camino a Casa de ese entonces, creó otro espacio para las, niñas que iban siendo adultas y que no tenían a dónde regresar, porque no tenían casa, o porque tenían problemas con su familia, o porque sus papás eran los que las habían explotado. Entonces, pues, no podían regresar a su hogar, pero ya iban a ser mayores de edad, porque Fundación Camino a Casa es para menores de edad, y él creó Reintegra. Reintegra, y estuve ahí 4 años hasta que él falleció. Y ya a mis 24 años, pues sí, ha sido, un largo camino de mucha restauración, de mucha sanación. En Fundación Camino a Casa me apoyaron en el proceso legal, que si en ese entonces hubiera existido la ley de trata que tenemos actualmente, em, mi caso hubiera sido diferente, ¿no? Mi hermanastra y su esposo fueron acusados de lenocinio y corrupción de menores, porque la ley del 2008 o del 2007, que era de trata en México, era un copy paste del Protocolo de Palermo, que se firmó en el 2000, que es el Tratado Internacional para abolir la esclavitud y para proteger a las mujeres y niños. Em, pero, eximía de responsabilidad a los tratantes si la víctima daba el consentimiento. No, bueno. Entonces, pues, ahora eso obviamente se modificó en el año 2012 y se contemplan 11 modalidades de trata. Ya no, si es menor de edad, ya no importa el consentimiento del menor, Claro. eh, y ya se castiga de 10 a 30 años, ¿no? Al explotador. Entonces, y más, ¿no? Dependiendo obviamente del delito y de los años que haya sido víctima, ¿no? Em, y a partir de esa ley hubo muchas modificaciones y cambios en la sociedad. Siento que avanzamos mucho. Ahora se conoce el delito, ¿no? Espero que se conozca cada vez más qué es la trata de personas, que ya no se le diga trata de blancas porque excluye, mejor dicho, a las mujeres que no somos blancas, porque hay fiscalías que dicen: "Yo fui víctima de trata, pero si no eres blanca, pues no te atiendo", ¿no? Y claro. Entonces, sí, hay discriminación, ¿no? Entonces, sí, es trata de personas, e incluye muchas, es un conjunto de delitos en donde va a haber, 11 modalidades de explotación. Es que justamente gracias a tu testimonio fue que se construyó, ¿no? La Ley General de Trata, ¿no? O sea, digamos que gracias a tu valentía, ¿no? De no haber, porque muy bien pudiste haber simplemente huido de todo esto y continuar con tu vida, ¿no? Pero decidiste denunciarlo y justamente hasta, que es lo que mencionaste en algún momento del podcast, alguien que es tu familia, ¿no? Que considerabas tu familia y que es algo complicado, ¿no? Digamos como de en algún momento incómodo de ver o sentir que esa persona que en algún momento me recibió, ahora te estoy acusando y vas a ir a la cárcel, ¿no? Pero bueno, Pero que en realidad en el refugio me comentaron que no era yo, y no eras exactamente, fueron ellos. fue el juez y las leyes. Exactamente, Rompen una ley, van a ir a la cárcel. No es totalmente, mi culpa, es porque ellos la rompieron, ¿no? Por eso está en la ley. exactamente. Y quien los juzgó fue un juez, no fui yo. Entonces, digamos que desde los 16 años hasta los 24 años estuviste en este conjunto de refugios. Y luego, ¿cómo hiciste para, digamos, reconstruir tu vida? Porque sabemos que ya tienes 10 años aproximadamente, que ahora eres activista, conferencista, vas a cárceles, das foros, informando, concientizando y todo es, eh, digamos, a partir de todo esto que te pasó, ¿no? No, y algo muy importante también es para las personas que nos escuchan, nos ven, cómo, o sea, siento que la trata también se ha transformado en estos últimos años con un clic literal en el celular. Entonces, ¿cómo
sé cómo se utilizan ahora hasta videojuegos, hasta pues, redes sociales, digo, es que como el rey de esto, lo que decías de las oportunidades de trabajos que te engañan y caes en un lugar donde no sabes ni cómo salir. Sí. ¿Le preocupa esta situación o qué les podrías decir a esas personas para prevenir que les pase una situación así? Creo que legalmente, bueno, en la ley debemos de contemplar y ser más duros y en la explotación de la realidad virtual. O sea, igual es generado por inteligencia artificial, eh, pero si son vendidas y si tienen un beneficio económico y la persona existe, o sea, si es sacada de esa imagen existe, tiene que ser castigado como si fuera material de abuso sexual infantil, ¿no? O sea, y eso es trata de personas, o sea, tienen que ser más firmes y para que no les pasen, sí a los padres hacer un llamado a la prevención de tocar esos temas con sus hijos. Eh, yo, personalmente hablando, eh, creo que si aman a sus hijos van a prevenirlos de los crímenes que existen en el mundo, ¿no? Y y es bien fácil explicarle a los niños qué es la trata, con películas como Rapunzel, que literal, la bruja, explota a Rapunzel, la tiene encerrada en una torre. Em, el jorobado de Notre Dame también es otro caso de explotación, porque la hacen hasta existe la manipulación, él sí puede salir, pero existe la manipulación para que no salga. O sea, Porque es lo que hablábamos hace rato, llega un momento que también tú que sientes culpable o te da pena. Entonces, aquí es como aclarar de qué les dirías también a esas mujeres, a esas personas que vivieron a lo mejor lo mismo que tú y que nos están viendo, que nos están escuchando. que sepan que no es su culpa, la culpa es del agresor siempre. Si fuiste víctima de abuso sexual infantil, no fue tu culpa, y lo puedes hablar siempre cuando estés lista. Siempre va a haber alguien para apoyarte, para escucharte, y las leyes, gracias a Dios, ese delito no exime, no expira, mejor dicho, y y aunque pasen 20 años, puedes denunciarlo. O sea, denuncien, alcen la voz, no se callen, y sobre todo, si tienes duda de que si es trata o no es trata, puedes llamar al Consejo Ciudadano, que Era bueno que les compartas tus redes, dónde te pueden encontrar. y ¿puedo dar el teléfono del Consejo Ciudadano? Claro. Es el número, claro, sí, ya después claro. Em, si tienes dudas de que estés viviendo trata de personas o de que alguien que conoces esté pasando por esta situación, puedes llamar al Consejo Ciudadano al 855-33-000. Eh, lo voy a repetir, es 855-33-000. Ahí tienen es la línea nacional contra la trata de personas y también puedes mandar WhatsApp si no te sientes cómodo hablando por teléfono, porque ahora a esta generación le da mucha ansiedad hablar por teléfono, puedes mandar WhatsApp con todas estas señales de alerta. Si sientes que estás siendo manipulado, si sientes que no están siendo justos, también existe la explotación laboral, el matrimonio forzado, la extracción de órganos, el el uso de menores para actividades delictivas, em, hay muchas modalidades de trata, pero si tienes dudas, ahí pueden orientarte, darte atención jurídica y legal, eh, y psicológica 24 horas, los 7 días de la semana. Y es gratis, es gratis. Entonces sí, cualquiera puede escribir o llamar y los van a atender. Mucho Muy gusto. bien. ¿Y tus redes sociales? En mis redes, en todas me encuentran como Mixi Cruz, guión bajo. Mixi, que me imagino que muchas se estarán preguntando ya para cerrar. ¿Pudiste reencontrarte con tu padrastro, ¿Con Rogelio? con Rogelio? Sí, sí me preguntan por él. Rogelio falleció ya. Como les digo, comentaba, era cuando mi madre tenía 29, sí, era ya más grande y ya falleció. Falleció hace 2, 3 años y y y bien, en paz. Mm,
siento que ya no tuve una relación afectuosa con él en los últimos años porque él no estaba obligado a cuidar. Claro, A pesar de haber sido una figura paterna para mí en el tiempo que compartía esa responsabilidad con mi mamá, siento que cuando mi mamá ya no fue su pareja, pues él ya no tenía responsabilidad conmigo, ¿no? Padrastros que a pesar de que terminen con la mamá siguen siendo buenos padres, pues ella maravilloso, ¿no? Que fueran así todos, pero él no fue así conmigo. Durante el juicio él estaba citado a declarar y no fue. Prefirió no meterse y mantenerse neutral, ¿no? Entonces, em, sí, o sea, yo agradezco que me dio una figura paterna, claro. que me dio amor, esos años que me dio amor, pero también entiendo, que no era su responsabilidad, ¿no? Cuidarme y quererme. Ahora que soy adulto lo entiendo y solo me queda, pues, agradecer lo que sí me dio. Sí, bien. Sí, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por abrirnos las puertas de tu corazón, de tu historia. Y estoy segura que a todas esas personas, mujeres que han pasado lo mismo, que por algo estás aquí, por algo, tu historia, la verdad, es lo más valioso, y puede tener, y va a tener mucho impacto en el país. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, por abrirte de la manera que lo hiciste. Y no me queda de nuevo más que agradecerte mil veces de aceptar este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Quiero agregar algo, final. Em, quiero decirles, a la sociedad que las fundaciones, los refugios, las organizaciones civiles sí funcionan. O sea, sí hacen la chamba que el gobierno no hizo. A mí el gobierno fue el que me falló. Yo sí también quisiera que no me cobraran impuestos, porque los impuestos los pone el gobierno con la con por la condición de que te cuida. O sea, el gobierno se supone que es un procurador de derechos, y si tus derechos son vulnerados, no deberías pagar impuestos. Pero si el gobierno no hace su chamba, quien la hace es la sociedad civil, las organizaciones civiles y Fundación Camino a Casa, Reintegra, Comisión Unidos contra la Trata, Sintrata, Alas Abiertas, cualquier otra que conozcan, em, em, eh, en México o en otras partes del mundo, apóyenlas, de verdad, apóyenlas, porque el gobierno cuando falla es la misma sociedad quien debe protegernos, restaurarnos y levantarnos. Hay un dicho que dice que para criar a un niño necesitan un pueblo entero, y yo hago hoy ese llamado, porque los niños que sufrimos esto yo no estaría aquí como adulta, como ejemplo, si esa sociedad no me hubiera respaldado, si ese pueblo no me hubiera apoyado, y ustedes pueden ser parte de eso. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si este episodio te llegó, compártelo con tus amigas o con personas que creas que puedan necesitarlo. Uno no sabe a quién puede ayudar con solo escuchar. Gracias, Mitzi, gracias, Perla, y gracias por acompañarnos. Bye. Por ti, Por mí, por nosotras. nosotras.